Unilever, la primera entrevista para el Congreso Tecnología Social y Capital Humano, y vamos a hablar con el disertante Pablo Mason. ¿Me acompañan? Acá estamos con el señor Mason. Mason, gracias por tu tiempo y empezamos. ¿Qué se siente liderar en los recursos humanos en una empresa tan grande como es Unilever? Lo primero, una gran responsabilidad, responsabilidad por la cantidad de gente, digamos, que trabaja en esta compañía, y lo segundo, un gran desafío, sobre todo por los tiempos de cambio que estamos viviendo y el lugar en donde queremos también que esté la compañía y la gente de la compañía. Entonces yo te diría responsabilidad y mucho desafío. En tu libro El trabajo de la posmodernidad, para los que no leyeron el libro, ¿cómo me dirías de qué se trata, qué consiste el libro, cómo lo leyerías? El trabajo en la posmodernidad es un libro que lo que básicamente quiere hacer es describir un estado de situación de lo que es el mundo laboral y también tratar de explorar algunas soluciones posibles. El mundo laboral está atravesando un periodo de cambio muy profundo desde hace 10 años a la parte, sobre todo por la irrupción de la generación Y, que es de la que trata el libro. ¿Por qué es tan importante? Porque la irrupción de esta generación lo que ha hecho es cambiar el sistema de valores laborales, sociolaborales de los mercados de trabajo, y ha puesto a las compañías ante el gran desafío de adaptarse a una velocidad muchísimo mayor a la que tenía. Las compañías pasamos un periodo de tiempo muy grande tratando de entender lo que implicaba esta nueva generación. Luego un periodo posterior en el cual tratamos de adaptarnos y crear condiciones de trabajo y de liderazgo para que los más jóvenes pudieran quedarse, desarrollarse y permanecer en estas organizaciones que nunca son fáciles por la complejidad y el tamaño que tienen. Y en el momento en el cual nos encontramos es a qué velocidad podemos transformarlas las compañías. O sea, ya no se discute si las organizaciones tienen que transformarse, sino a qué velocidad lo hacen. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente porque estamos hablando no solo de nuestros empleados, sino también de nuestros consumidores. Cuando uno habla de un joven de la generación Y, que tiene entre 20 y 30 años, tiene la tendencia a describirlo más como su empleado, pero a la vez también es el consumidor. Es decir, nosotros en Unilever, por ejemplo, vendemos productos a todos los jóvenes. Y de alguna manera tenemos que entenderlo a ese joven, tenemos que entender sus usos, sus costumbres, su sistema de valores para poder comercializar nuestros productos, y por tanto también tenemos que tenerlos adentro, y tenemos que tenerlos adentro con ganas de que ellos estén adentro. Y ese es el proceso más, diría, complejo, que es cómo quienes lideran desde la visión de otras generaciones pueden transformar la organización en base a valores que son totalmente distintos a los que se tenía en la época en la cual empezaron a trabajar esos líderes del presente. Así que el desafío y la descripción del libro justamente está en relación a cómo sacarse los lentes de las generaciones pasadas, que son en las cuales nosotros nos criamos, para poder entender valores nuevos y de alguna manera desafiar el statu quo, cambiar y transformar las organizaciones para hacerlas más aptas para un nuevo sistema de valores que es diametralmente opuesto al que teníamos en el pasado. Vos investigaste mucho sobre este tema de las generaciones. ¿Qué te motivó a dedicarte sobre esta temática? Mira, fundamentalmente la idea de que algo estaba pasando. O sea, empezábamos a tener algunos indicadores que eran muy diferentes a los que teníamos. Por ejemplo, hace unos años empezamos a ver que los niveles de rotación de la gente eran mucho mayores a los que veníamos teniendo. Cuando metíamos el zoom, la lupa en qué pasaba con esa rotación, por qué la gente se iba más, empezamos a ver que los que se iban más eran los más jóvenes y no ya la gente de arriba de 40. Lo otro que empezamos a ver es, con las encuestas de clima, a tratar de entender cuál era realmente el problema que tenían los más jóvenes y las generaciones más jóvenes por las cuales se iban. Y ahí empezamos a entender que obviamente había demandas rotundamente diferentes que no estábamos atendiendo. Demandas que tenían que ver con la calidad de vida laboral, con la flexibilidad, con los horarios, con los pedidos a los jefes directos, con demandas que eran claramente insatisfechas y que nosotros no estábamos entendiendo del todo bien.
Y eso obviamente me hizo primero investigar bastante, invertir mucho tiempo en investigación, en decodificar esto que yo te decía, las encuestas, los focus groups. Y una vez que uno lo entiende, también plantear caminos de acción. Es decir, qué cosas diferentes teníamos que hacer, sobre todo con los líderes, y también con las políticas y con las maneras en las que gestionamos a nuestra gente, ¿no? Y es ahí donde también traté en el libro de captar un poco el diagnóstico, pero también algunas vías de solución. Ese fue el inspirador más grande. Y además también algunos aspectos más cualitativos, no tan cuantitativos, que tenían que ver con la interrelación con los más jóvenes. Esta idea de no estoy dispuesto a dejar todo por el trabajo. O sea, no estoy dispuesto. Aunque me pidas y me des, yo no estoy dispuesto a dejar un montón de cosas que vos dejabas. O sea, en la interacción con mis sobrinos, con mis hijos, que también te dan puntas de que algo está pasando. La valoración por, entre comillas, la sangre, el sudor y lágrimas que teníamos en el pasado en el trabajo, era algo que ellos no estaban dispuestos a dar. Y después de unos cuantos años me di cuenta que con razón no estaban dispuestos a darlo. Y ese proceso de transformación es, desde lo cualitativo y cuantitativo, es lo que te empieza a hacer pensar que las cosas están cambiando y que si no te adaptas rápido estás afuera, como organización. Y última pregunta. En el Congreso Tecnología Social y Capital Humano vas a disertar sobre los nuevos desafíos del liderazgo generacional. ¿Por qué elegiste ese tema para compartirlo con el público? Mira, fundamentalmente creo que porque el liderazgo es el elemento transformador más grande que tiene cualquier sociedad, ya sea a nivel continental, a nivel país, a nivel provincial, municipal o de una organización en sí misma. Hoy en día está reconocido y se entiende que el factor de cambio social más grande es el que pueden generar los líderes. Y cuando digo líderes no me refiero solo a líderes políticos, económicos, sino a gente que en el día a día a través de sus acciones puede transformar las cosas. Y en este caso, particularmente cuando vamos al mundo de las organizaciones, para el joven no hay nada más importante que el jefe. O sea, hoy para los jóvenes la compañía o la organización es el jefe. O sea, nada representa más a una compañía y nada dice más de la compañía que el jefe directo. Los jóvenes ya no creen en las grandes marcas o en las grandes ideas o en los grandes enunciados o lo que dice un presidente que está sentado en Europa. Es decir, los jóvenes creen en lo que ven y lo que ven es el jefe. Es lo que hace, lo que dice y cuán honesto es el jefe en el día a día. Y por eso hoy está demostrado y está claro que las transformaciones en las organizaciones se dan a partir de lo que puedan hacer los jefes, lo que puedan hacer los líderes en el día a día. Y obviamente la demanda de esos líderes cada vez es mayor, porque los jóvenes son muchísimo más demandantes de lo que éramos nosotros con los jefes y con los líderes. Son mucho más críticos, se los critican mucho más, son menos tolerantes también de jefes que no son tan buenos, y a la vez requieren de mucha mayor contención, porque tienen niveles de frustración más bajos de lo que teníamos nosotros en el pasado y están menos dispuestos también a aceptar cosas que nosotros aceptábamos en el pasado. Entonces vos fíjate la importancia de un jefe, ¿no? O un líder en este momento, que es una persona que está más cuestionada, a la cual se le demanda más contención, más ayuda y a la vez tiene que acompañar sin la jerarquía. Porque el valor jerárquico es algo que se diluyó y ningún joven respeta hoy a una persona porque tenga más jerarquía. Entonces esa complejidad del líder hoy, que tiene que hacerlo, tiene que liderar sin jerarquía, con mayor demanda, con más crítica, etc., hace que necesitemos de gente muy especial, mucho mejor preparada emocionalmente para liderar de lo que necesitábamos antes. Pero estoy convencido, porque aparte lo demuestran, digamos, la realidad, es que hoy la gente pide del liderazgo cosas muy diferentes, pero también el poder de transformación del liderazgo es mucho mayor del que era en el pasado. Con mayor complejidad, con mayor dificultad, con mayor requerimiento de honestidad, de transparencia, etc., pero con más posibilidad también de transformar. Y de ahí que crea que el futuro va a depender de lo que los líderes quieran. Y cuando digo líderes, realmente no lo quiero poner en el nivel más alto, sino lo digo en cada uno de los que tenemos la posibilidad de tener gente a cargo, de conducir gente, de acompañarla en un proceso que cada vez es más difícil. Muchas gracias, Pablo.